Cuarto informe de gobierno, acciones corcholatas y detractores. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el cuarto informe de gobierno en Palacio Nacional, en el que destacó la recuperación económica de México y los resultados de la administración que encabeza, los cuales confirman que estamos saliendo adelante. En el ejercicio establecido en la Constitución, el mandatario aseguró que el proyecto de transformación ha demostrado su efectividad frente a circunstancias adversas, como la pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Aun con los graves problemas externos que hemos enfrentado, en nuestro país los datos indican que estamos mejorando. Particularmente nos han ayudado dos buenos factores: la estrategia de apoyo a los de abajo y las ventajas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, señaló. Con el mural de Diego Rivera de fondo, en la escalera principal de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo reafirmó que el gobierno federal tiene como prioridad la atención a la población pobre, la cual ha disminuido porque se procura una mejor distribución de la riqueza. No basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno, se ha desechado la obsesión teocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo. La distribución equivalente del ingreso y de la riqueza, enfatizó. Sostuvo que el fin último de un Estado es crear las condiciones para que la población viva feliz, por lo que el crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un propósito superior: el bienestar general, material y del alma entre la población. Más allá del simple incremento económico, lo fundamental estriba en destellar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo objetivo y ahorrando en beneficio de la mayoría del pueblo, y de manera especial de los más pobres y marginados, expresó. El presidente afirmó que los programas para el bienestar son el principal distintivo del gobierno y el mecanismo de distribución de la riqueza. Estas iniciativas, dijo, están orientadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población y se entrega con prioridad a los más pobres. Los programas para el bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el aumento de las remesas enviadas por nuestros queridos paisanos a sus familiares han mejorado la situación económica de la población más pobre del país y, al garantizarse cuando menos lo básico, se ha mantenido la paz y han permanecido encendida la llama de la esperanza, acotó. Ante la doctora Beatriz Gutiérrez Müller e integrantes del gabinete legal y ampliado que lo acompañaron, el presidente dio a conocer que, de 2018 a 2020, los adultos mayores incrementaron sus ingresos promedio trimestrales por persona de 12.420 pesos a 13.586 pesos. Actualmente acceden al beneficio de pensión 10.500.000 personas adultas mayores. Gracias a los programas para el bienestar, el ingreso trimestral por persona de la población indígena aumenta 13.16%, es decir, de 8.887 pesos a 10.057 pesos. Según el Coneval, en el segundo trimestre de este año, el ingreso laboral real por persona se incrementó en 4.8%, pues pasó de 2.747 pesos a 2.880 pesos. En comparación con el mismo periodo de 2021, refirió, la pensión a 1 millón de niñas y niñas pobres con discapacidad se está ampliando a otras edades a partir de la celebración de convenios con los gobiernos estatales y pronto será universal, añadió. Además se otorgan becas a 11 millones de estudiantes desde preescolar hasta posgrado y 2.315.000 jóvenes han trabajado como aprendices en Jóvenes Construyendo el Futuro. Reciben un ingreso equivalente a un salario mínimo y, de todos ellos, la mitad es contratada por la empresa o centro de trabajo que ejerció la tutoría. A través de Sembrando Vidas,
se apoya con un jornal permanente a 449.570 sembradores que trabajan cultivando sus tierras en una extensión total de 1.123.925 hectáreas, organizados en 18.615 comunidades de aprendizaje campesino, con 15.132 viveros y biofábricas en 21 estados de la República. El presidente informó que se aplica y extiende el programa de La Escuela es Mía. Desde el inicio hasta finales del 2022, habrá recibido presupuestos para el mantenimiento de instalaciones educativas 66% de todos los planteles de educación básica del país, que se traduce en 113.000 comités de madres y padres de familia. Están funcionando 145 universidades públicas con distintas carreras del sistema educativo superior Benito Juárez García, donde estudiarán en estos ciclos escolar 64.000 alumnos de pueblos y municipios marginados. Se crearán 55 universidades más para la formación de médicos y enfermeras, a fin de revertir el déficit de profesionales en estas especialidades. En materia de salud pública, a fin de garantizar atención médica universal y gratuita, se ha logrado instaurar el IMSS Bienestar en 3 estados, Nayarit, Tlaxcala y Colima. Ahí se rehabilitaron y equiparon centros de salud y hospitales. El abasto de medicamentos está al 95%. Se cuenta con el 84% de médicos generales y enfermeras para la atención de pacientes las 24 horas de los 7 días de la semana. También se contrató al 97% de médicos especialistas y recibieron su base 1.470 trabajadores de la salud que laboraban desde hace años como eventuales o por contrato. Se prevé incorporar al sistema federalizado IMSS Bienestar a todos los estados de la República a mediados del 2023. El jefe del Ejecutivo comentó que el plan de austeridad republicana en su conjunto representa liberar más de 300.000 millones de pesos para el desarrollo y al mismo tiempo no aumentar los precios de los combustibles, los impuestos ni la deuda del país. Informó que este año, a pesar de la inflación de 8.2%, y del subsidio de 293.000 millones de pesos que se destina a las gasolinas y el diésel, los ingresos del gobierno federal incrementaron 2.4% en términos reales en relación con 2021. Si no hubiésemos optado por el subsidio a los combustibles, la inflación habría llegado al 14% y el salario real promedio de 8.943 pesos hubiera bajado a 7.900, es decir, una pérdida del 12%. En tanto, el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso no ha devaluado y se ha estado en los 3 primeros lugares entre los países del mundo por su fortaleza con relación al dólar, remarcó. Al concluir su cuarto informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que creció su respeto y amor al pueblo. Confirmó en que triunfará la cuarta transformación de México y celebró la revolución de las conciencias que la misma propició. Ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Agradecido a los servicios públicos que acompañan al gobierno que lidera y a todas y a todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria. De igual manera, los expertos cuestionan datos del cuarto informe de gobierno. Las cuentas que el presidente López Obrador presentó en su cuarto informe de gobierno no se apegan a la realidad, ya que los resultados adicionales de los que habla de 2.4 billones de pesos que se lograron por incrementos en la reducción de ahorros corresponden a la suma de los 4 años de gobierno y no solo de un año. Coincidieron expertos. Alain James, analista económico senior de Signum Research, indicó que no se debe de olvidar las métricas de crecimiento económico, pues estos indicadores tienen la cualidad de ser duros, objetivos y aproximar la realidad. En ese sentido, la realidad no conviene al orden político, resulta más simple omitirlo, dijo. Añadió que el bienestar tiene varias aristas y puede ser menos objetivo, pues se basa en la percepción de cada individuo. Es importante mencionar que el bienestar per se puede tener varias interpretaciones y es difícilmente cuantificable si no se usan métricas que otorguen información. De ser ese el caso,
el bienestar podría responder solo a percepciones personales, lo cual produce que se pierda objetividad, puntualizó. Carlos López Jones, director de consultoría de tendencias.com.mx, añadió que siempre es bueno que el gobierno ahorre. Pero si vemos que el gasto de educación y salud ha caído, no es positivo que recorte estos rubros. El presidente desconoce la medición del PBI, porque sabe que sus políticas no han dado los resultados que quisiera, y que es muy probable que pasara a la historia como el sexenio con menor crecimiento del PBI por malas decisiones que ha tomado. Es cuestionable la afirmación del mandatario que de bajo la pobreza y la desigualdad, porque Coneval nos dice que hay más pobres. Entonces la única manera de que baje la desigualdad significa que hay menos ricos y menos clase media, y en consecuencia hay menos inversión, destacó. Mario Di Cortazo, expresidente de la Conducef, indicó en Twitter que lo que dijo AMLO es mentira y que lo que está mal en el país, mejor no hablo. Bajo la percepción del sector privado, si bien reconocen algunos aciertos como el sano manejo de las finanzas públicas, afirmó que es posible hacer más. Si ahorita vamos a 80 km por hora, podríamos ir a 150 por hora, y eso es lo que nosotros queremos impulsar. México tiene una gran oportunidad para crecer, espacios de oportunidad para que las empresas estadounidenses pongan sus centros de manufactura aquí, pero lo que exigen es Estado de Derecho, dijo Larry Rubis, presidente de The American Society of Mexico. Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, coincidió en que se puede hacer más siempre y cuando haya claridad en las reglas y prevalencia de Estado de Derecho. México se está volviendo un destino muy importante de las inversiones. Estamos teniendo visitas de ministros de Economía e Inversiones de otros países, con delegaciones de empresarios importantes de todo el mundo con anuncios de inversión y reinversiones. Tenemos una lista que no podemos revelar, pero sí hay intereses en las inversiones. Que haya reglas claras para que esto todavía sea un motor para la inversión, dijo en entrevista. En este contexto, Rubin señaló que las empresas nacionales y extranjeras requieren energías limpias constante y a buen precio que la CFE no está en capacidad de proveer, lo que tarde o temprano obligará a relocalizar plantas en otros países. Así fue el saludo de las corcholatas de Morena. Por segunda ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentó junto a las conocidas corcholatas presidenciables de Morena para las elecciones del 2024, durante su informe de gobierno 2022 realizado en Palacio Nacional este jueves. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, y Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, fueron colocados justo frente al atril del presidente, quien emitió su mensaje frente al mural Epopeya del Pueblo Mexicano. Previo al mensaje, el canciller Ebrard se acercó a saludar a Claudia Sheinbaum de mano y con un beso, más no abrazo, que fue con lo que completó el saludo que le dio a Leticia Ramírez, quien hoy se encontró como secretaria de Educación Pública, dado que estaba colocada detrás de él. En tanto, el saludo con la nueva integrante del gabinete federal, Sheinbaum Pardo, se hizo la ocupada acomodando sus cosas en la silla y evitó tener más contacto visual con el canciller. A la vez, el canciller, con el saludo a la titular de la Secretaría de Educación Pública, trató de evitar a López Hernández, quien le estiró la mano, y al tiempo ambos se dieron dos palmaditas en la espalda. En días pasados, López Obrador, junto a sus corcholatas, como denominó a los aspirantes de Morena a la presidencia, durante la reinauguración del antiguo recinto parlamentario en el Palacio Nacional. Además de los citados en el gabinete, el mandatario le acompañaron Arturo Saldívar, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, la senadora Olga Sánchez y el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quienes fueron presidentes del Congreso en el periodo ordinario de sesiones pasado. Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México, y el empresario Daniel Chávez, del grupo Vidanta, también estuvieron.
además de su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo Andrés Manuel López Beltrán. Por su parte, los detractores se pronunciaron. PAN critica: se le incendia el país al presidente. A 4 años del inicio de su gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le está incendiando el país de norte a sur y de este a oeste. Hay una estrategia fallida en materia de seguridad y un fracaso porque doblegaron a las Fuerzas Armadas, expuso el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, en el estado de Durango, al norte del país. Cuestionado por medios de comunicación, el líder blanquiazul precisó que es cierto que en México ya había problemas, pero en este gobierno se les ha disparado, y como ejemplo mencionó que hubo ataques de terrorismo como los que no se ven en muchas regiones donde no había este tipo de inseguridad. Ahí tienen a la Guardia Nacional, que se le aprobó por unanimidad, tiene un instrumento como el que pidieron, pero el problema es que fue una estrategia fallida. Los abrazos fueron un rotundo fracaso. Abrazos para la gente buena y detener a los criminales. Eso es lo que tuvo que hacer la Guardia Nacional y no lo hizo. Y hoy está llena de militares y no han funcionado, subrayó. Marco Cortés enfatizó que han sido 4 años de mentiras y retrocesos, y se ve claro que todos los problemas que se tenían en México aumentaron, como la violencia, han hecho de terrorismo que atentan contra la sociedad, su tranquilidad y contra su propia vida. Inseguridad, inflación y crisis del sistema salud, en los retrocesos que ve el PAN. El líder político continuó diciendo que estamos peor en violencia e inseguridad y en economía. A la gente no le alcanza lo que gana y enfrentamos la peor inflación en los últimos 21 años. No se apoyó al sector productivo y hoy la canasta básica es inalcanzable para muchas familias. Enumeró al hablar de los desaciertos de AMLO. Se centró también en el tema de salud, donde observa una crisis que afecta a muchos ciudadanos, incluso adultos mayores, que no les alcanza ni para comprar sus medicinas porque en las instituciones no hay. Y eso que nos ofrecieron un sistema de salud como el de Noruega, y es realmente vergonzoso lo que tenemos. Desaparecieron el seguro popular que daba cobertura hasta a las enfermedades costosas y los niños con cáncer, y hoy no da medicamentos y no funciona el INSABI. ¿Qué podemos hacer como oposición?, cuestionó Cortés Mendoza, y mencionó que lo que se requiere es ganarle a Morena en 2024 para corregir el rumbo, y para ello hay grandes cuartos. Aseguró que para recalcar destapes que se han hecho como el de Santiago Krill, Miranda, Lili Telles, Mauricio Vila, Mauricio Curi, Maru Campos, entre otros, a 4 años AMLO sigue echando culpas y dice no somos iguales. No, por supuesto que no, lo son peores y son un pésimo gobierno, concluyó. Por su parte, Alito Moreno critica que claro que no ha podido con el país. Después de que el presidente Andrés Manuel López rindió su cuarto informe de gobierno, Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, criticó al gobierno de Morena y aseguró que queda claro que no ha podido con el país. A través de su cuenta de Twitter y a unos minutos de concluido el informe de AMLO, Alito reclamó que este gobierno ofrece muchos cuentos y nulos resultados, pues aseveró que no hay una estrategia de seguridad efectiva. El sistema de salud está destruido y la economía va en caída. Asimismo señaló que lo que puede suceder después del gobierno del presidente López Obrador será un reto enorme para todos los mexicanos y vaticinó que el futuro mejorará, pero solo si los mexicanos apuestan por la unidad para salir adelante. Ello en referencia a la coalición legislativa de Va por México, PRI, PAN, PRD, que ha llamado a la oposición a unirse para derrotar a Morena en las elecciones del 2024. Para concluir, estas son las 20 frases destacadas del informe de gobierno de AMLO en 2022. México está recuperando su prestigio en el mundo, dijo tras señalar que ahora el país es, en sus palabras, uno de los más atractivos para la inversión extranjera. Podemos decir que en México ya no domina la oligarquía, sino que la prioridad son los pobres. La corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie.
No hay lujos en los gobiernos y los servidores públicos actúan con eficiencia. Hoy, en este informe, puedo sostener que a pesar de las adversidades, seguimos adelante. Vamos a terminar el Tren Maya a finales de 2023 y a partir de julio llegarán 42 trenes que ya se fabrican por mexicanos en Hidalgo. El gobierno que encabezo tiene como principal distintivo los programas para el bienestar. Los maestros son apóstoles de la enseñanza, dijo, además de criticar una presunta campaña en contra de los doctores en la que se decía que no trabajaban durante la pandemia de COVID-19. No tengo duda, y ojalá esto se pueda compartir cada vez con mayor número de personas, de que la paz es fruto de la justicia, y que la clave está en la atención a los jóvenes y a la población más vulnerable, y a los marginados de los beneficios del desarrollo. Algunos no saben o no tienen una percepción distinta por la campaña amarillista por medios que actúan en favor de nuestros adversarios, pero con datos del INEGI podemos decir que se redujeron los números de homicidios. Con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los homicidios crecieron. La finalidad de mandar la Guardia Nacional a la Sedena es que se consolide, y sobre todo para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal. El propósito no es militarizar, sino conseguir el propósito sano de lo que es la seguridad pública del país. A estas alturas del sexenio nos van a tocar celebrar muchas cosas buenas en beneficio del pueblo, y se va a consolidar la transformación. Ahora soy más sereno que antes, y creo que la cuarta transformación triunfará. Estoy feliz porque la transformación de conciencias ha erradicado la analfabetización política. Gracias a los servidores públicos y a todos los mexicanos por participar en esta odisea. ¡Viva México!